Pues estamos aquí en la cabina, en el estudio central de Radio Progreso, en la ciudad de Progreso, al norte de Honduras, en Centroamérica, en un país precioso, rico, verde, pero que paradójicamente es uno de los países más empobrecidos de América Latina. Y vamos a hablar de ello y de lo que aquí hace la Compañía de Jesús a través de su equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, y de Radio Progreso, referentes, yo creo que informativos de reflexión y de comunicación en este país. Y para ello estamos con Ismael Moreno Coto, conocido como el Padre Melo, con el cual tengo el privilegio de estar hoy aquí y de compartir estos días de estancia en Honduras. 60 años, hondureño, de esta misma ciudad de Progreso, y al cual, aparte de agradecerle el tiempo que nos va a regalar, me gustaría comenzar con una primera pregunta muy sencilla y a lo mejor un poco complicada, que es ¿quién es Ismael Moreno? Sí, un poco complicada. Hola, mucho gusto, José Luis. Un gran saludo y un abrazo para tantas personas que desde lejos también muestran cercanía con nuestro querido país. Bueno, yo, como ya lo has dicho, soy un jesuita, sacerdote jesuita, 60 años, nativo de aquí de Honduras, de padres originalmente campesinos. Mi madre es nativa de El Salvador y entré a la Compañía de Jesús cuando tenía 20 años, en 1978. Me ordené como sacerdote jesuita en el año 1989, en el mes de enero. Y tuve la suerte de estudiar mi teología. Bueno, estudié en México mis estudios de filosofía y mis estudios de teología, mi maestría en teología, la realicé en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y mis principales maestros fueron los jesuitas que el 16 de noviembre de 1989 fueron masacrados en el campus universitario, en la residencia donde ellos vivían. Tuve el privilegio de ser alumno de Ignacio Yacuría, de el padre Armando López, de Juan Ramón Moreno, y de convivir con prácticamente todos ellos. Y esto ocurrió unos meses después de mi ordenación. Y desde entonces he estado trabajando primero como párroco en una parroquia en el noreste, una parroquia campesina con mucha conflictividad social en el noreste hondureño. Después también estuve en El Salvador de nuevo como formador, digamos, como le llamamos, de los jóvenes jesuitas de Centroamérica, pero también de parte de los estudiantes jesuitas de América Latina. Y a partir del año 2001, a finales del año 2001, hasta la fecha estoy trabajando en el ERIC, el equipo de reflexión, investigación y comunicación, y en Radio Progreso, que es la plataforma del apostolado social de los jesuitas aquí en Honduras. Bueno, soy una persona que trato de alimentarme de la esperanza de los pobres. Si tú me preguntaras a mí dónde encuentro yo las esperanzas, de dónde me alimento yo las esperanzas en un país tan empobrecido como Honduras, en donde más de la mitad de la población no tiene trabajo, unas 500 personas menos de 29 años tratan todos los días de cruzar la frontera hondureña buscando el norte, porque no encuentran una solución a sus demandas urgentes de alimentación, de empleo, de salud, de educación. En este país en donde hay un promedio de unas 15 personas asesinadas diariamente, y en donde la policía, incluso todos los cuerpos armados, tienen algún tipo de vínculo con el crimen organizado, con el narcotráfico, con las maras o pandillas, con las extorsiones, en un país en donde los principales conductores del Estado hondureño tienen que ver directamente con la corrupción y ellos mismos organizan
la institucionalidad para salir impunes. ¿De dónde me alimento? ¿Dónde encuentro las esperanzas? Yo lo digo de una manera así sencilla para ustedes, amigos y amigas que están participando de esta plática con José Luis, que yo tengo 5 fuentes en que me alimento. Primero, miren, yo les digo de una manera así clara que mi primer alimento es una fe profunda en el Dios de la vida, en el Dios que camina con su pueblo, que hace sentir su presencia en mi vida personal y que me convoca y me provoca para vivir con alegría en medio de las angustias. Esa es mi primera fuente. La segunda fuente, quiero decirte, José Luis, que yo en mis años de vida, mis años de trabajo, he tenido el encuentro con decenas de amigos personales, de muy amigos, hombres o mujeres, que muy cercanos a mí han sido asesinados por su compromiso con lo que piensan, con lo que creen, por su fe. Se han entregado a causas en defensa, por ejemplo, del ambiente, o en defensa de los derechos humanos, o en defensa de la tierra, en defensa de la vida, y han sido asesinados. Muchísima gente, por ejemplo, yo fui muy amigo personal, y lo digo muy abiertamente, de una persona que es ampliamente conocida como Berta Cáceres. Ese mismo día que la mataron, 15 minutos antes de las 4 de la tarde, recibí una llamada de ella para ver si podía acompañarles anoche, que venía un experto en asuntos de energía de México. Yo le dije rotundamente que no podía, que tenía otros compromisos. Bueno, pero como ella, hay cantidad de nombres que yo puedo dar que para mí son mártires de la historia y amigos personales. Entonces, alimentarme de su esperanza, y además, ¿qué otra cosa puedo hacer si no ellos están como un aguijón clavado en mi corazón que me hacen, que me desestabilizan y de una manera muy rica, muy positiva, alimentan mi compromiso? Esa es mi segunda fuente de alimento, de la esperanza. Un tercer alimento es que, mira, yo visito constantemente las comunidades, especialmente los fines de semana. Me voy a los cerros, a los barrios, y tengo entre mis amigos y amigas a la gente más pobre de las comunidades, que comparte conmigo las tortillas, los frijoles, el café, el aguacate, los tomates, los tamales, el abrazo y la sonrisa. En medio de sus pobrezas, ellos son muy dueños de su pobreza y la comparten con la mayor de las alegrías, con la mayor de las generosidades, y para mí eso fortalece enormemente mi fe y mi esperanza, el alimento de los pobres, con rostro y apellido, que escuchan los programas y después se sienten ellos muy alegres también de ser parte de esta relación de amistad. Una cuarta fuente de alimento es mi equipo de trabajo. Yo me siento profundamente agradecido, pero también orgulloso de mi equipo de trabajo en Radio Progreso y en el ERIC. Un grupo de jóvenes que muchos de ellos entraron aquí a la radio o al ERIC, tal vez solo con los primeros 6 años de estudio, y aquí se han ido formando, se han ido desarrollando académica y profesionalmente. Tienen un salario que muchas veces no les permite sacar adelante sus necesidades básicas, un salario mínimo básico. Es decir, nadie de ellos está aquí para hacer fortuna, nadie de ellos. Y sin embargo, viven alegres, entusiastas, saben que muchas veces reciben amenazas, en sus barrios muchas veces ni los quieren porque están en una radio o en un trabajo que cuestiona, que denuncia las injusticias. No saben ellos si al salir de la institución van a ser perseguidos o van a recibir una amenaza, o incluso hasta los pueden matar, como ya ha ocurrido en la radio. Y sin embargo, ahí están todos los días, comunicando noticias, comunicando sonrisas,
abrazos, alegrías. Para mí ese es un alimento enorme, mi equipo de trabajo. Me cuestionan constantemente. Todos ellos y ellas son laicos y laicas de los barrios populares, y alimentándose ellos de su esperanza, alimentan también la mía. Y la quinta fuente, pues, José Luis, son ustedes mismos, de la solidaridad internacional. Mira, yo he estado por España, he estado por Estados Unidos, incluso he ido al norte de Europa, hasta Noruega, y encontrar la cercanía y la solidaridad, el interés por estar con nosotros. Por aquí a veces nos molestan ustedes con su presencia todos los días, pues, nos incomodan, pero es una incomodidad y una molestia que a nosotros nos ayuda mucho, nos enriquece y nos abre los horizontes. Entonces es la solidaridad internacional, que con frecuencia se concreta en apoyo económico, pues, pero también en presencias humanas, por ejemplo, para darnos nuevos elementos. En estos días estamos platicando, ha venido una persona que trabaja en el Ecuador, experta en radio, y ha venido a decirnos qué bien están trabajando ustedes, pero cuántas cosas tienen que cambiar, porque los asuntos de la vida y especialmente de la radio no se pueden estancar, hay que darle nuevo aire. Entonces vienen a apoyarnos. Entonces la solidaridad internacional, mi equipo de trabajo, las comunidades, la fe en los mártires y la fe en el Dios de la vida son las 5 bases que alimentan mi vida y que forman parte de mi identidad, querido José Luis. Bueno, ha hecho una fotografía de su país, donde ha hablado de violencia, de impunidad, de corrupción, y pasó muy rápido por su juventud. Cuando el padre Melo o Ismael Moreno era un joven que me imagino que jugaba en la calle y tenía amigos, ¿esta Honduras era igual que ahora o era mejor? Porque hablando con alguien aquí en Honduras me ha dicho que hace 30 o 40 años, cuando era joven, era muy feliz en este país y vivía tranquilo y en un país seguro. Mira, yo he vivido mi vida infantil y juvenil, fue una vida, bueno, cargada de limitaciones. Yo estudié con muchas dificultades, vengo de una familia muy pobre, trabajadora, bendito sea Dios, muy digna. Pero fíjate que, José Luis, que yo recuerdo que en las tardes, siendo yo de 13 o 14 años o 15 años, siempre salíamos a jugar fútbol en las calles. A veces armamos pelotas hasta con calcetín, pues, porque tal vez no teníamos condiciones para poder comprar un balón así, con las condiciones que se requieren. Pero nunca recuerdo yo haber tenido miedo o preocupación porque nos pasara algo por estar al aire libre. Pero yo también quiero confesarte que en mi juventud, siempre, pues, pero particularmente en mi juventud, siempre me gustó el baile. Yo soy del Caribe, pues, como sabes, el Progreso está a menos de una hora del Caribe, y con estos calores y todo esto. Entonces a mí siempre me ha gustado bailar la salsa, el merengue, bueno, siempre me gustó bailar. Y en los fines de semana, prácticamente todos los fines de semana, siempre iba con mis amigos y amigas a algunos de los centros bailables. Bailábamos a veces hasta las 3 de la mañana, desde las 8 de la noche que comenzaba hasta las 3 de la mañana. Y muchas veces no teníamos ni bicicleta para andar en la noche. Y entonces salíamos 3 de la mañana, emprendíamos el camino a nuestras casas, cada quien iba a sus lugares, de manera que las últimas 3 o 4 calles las caminaba solo. Nunca tuve en mi juventud ninguna preocupación porque un ser humano me hiciera un daño. Sí tenía miedo, ¿sabes qué tenía miedo? Los perros. O sea, que me salieron perros rabiosos por ahí, pero tenerle miedo a los humanos, absolutamente nada. Al contrario, cuando miraba que venía alguien a esa hora, me alegraba porque me sentía más protegido de los perros, pero no porque me pudiera ocurrir algo. Con el correr de las décadas, hoy a mis 60 años, bueno, yo un día traté de salir caminando, creo que algo te he contado, traté de salir caminando por ahí a las 2 calles, encontré que alguien me estaba insultando. Alguien, cura, hijo de tantas.
y salen mis compañeros por ahí y con frecuencia son asaltados. Es decir, yo viví unos años infantiles y juveniles muy cargados de carencias, pero con una enorme alegría de no conocer el miedo. Era rarísimo escuchar una noticia de un asalto y peor todavía de una persona que hubiese sido asesinada. Sin embargo, el deterioro ha sido constante con el correr de los años y hoy penosamente me da mucha vergüenza decir que vivo en un país en donde le tenemos miedo a lo público, a los parques, a las calles, a la carretera, porque no estamos seguros de nuestra propia vida y de nuestras relaciones humanas, porque la violencia, las amenazas, incluso la propia policía son un peligro para nosotros. Claro, en ese sentido, ser periodista en Honduras y ser crítico con el poder establecido empieza a ser un deporte casi de riesgo. Hay datos de que desde el golpe de Estado del 2009 se han asesinado a 26 periodistas en este país y usted dirige una emisora que es muy crítica con el gobierno. No sé si el padre Melo o sus trabajadores tienen miedo por esta realidad. Bueno, tenemos mucha preocupación, ¿verdad? Y particularmente, José Luis, yo tengo una constante preocupación por lo que les puede ocurrir a mis compañeras y compañeros de trabajo. Porque, bueno, por el solo hecho de ser en un país muy religioso, ser sacerdote ya para mí es un resguardo muy grande. Sin embargo, mis compañeros y compañeras no tienen ni nombre reconocido, trabajan constantemente con su voz, con su palabra, con sus escritos. Entonces, sí me da mucha preocupación, me da miedo lo que les pueda ocurrir. Muchos de nosotros gozamos de lo que se llaman las medidas cautelares dictadas por el sistema interamericano. En las instalaciones, como ya te has dado cuenta, hay cámaras y hay otras medidas de seguridad. En mi propia casa también hay cámaras y hay algunos patrullajes de la policía por orden como parte de los acuerdos con el sistema interamericano de derechos humanos. Pero, sin embargo, eso no nos da mayor seguridad, porque algo que nosotros insistimos en un país como el nuestro es que las medidas policiales no son lo importante. Las medidas más importantes que nosotros demandamos es que haya investigaciones cuando ocurren amenazas. ¿Quiénes son los que provocan las amenazas y dónde se originan? Te pongo un ejemplo. En el mes de enero y del mes de diciembre, el mes de enero y comienzos de febrero, yo particularmente recibí 4 advertencias que fueron como amenazas a través de las redes sociales y en una ocasión papeletas que se repartieron por la ciudad, en donde me acusaban de ser instigador de la violencia, de importar armas para distribuirlas en contra para impulsar la guerra contra el gobierno, de promover incendios, de estar vinculado con el narcotráfico, ese tipo de amenazas. Entonces, hay un mecanismo, se aprobó un mecanismo para proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Yo lo que les decía, miren, yo no necesito un patrullaje policial, ni siquiera cámaras. ¿Sabe qué es lo que necesito? Que el Estado investigue dónde está el origen de estas amenazas. Porque mientras no sepamos de dónde vienen las amenazas, el peligro de que se repitan y especialmente que las amenazas se conviertan en realidad con alguna de mis compañeras y compañeros está latente. Está latente. Por eso yo tengo que reconocer que sí pasamos en zozobra, algunas veces más que otras, zozobra, preocupación y eventualmente miedo por lo que pueda ocurrir a la vida de algunos de mis compañeros periodistas. Después me gustaría hablar del tema de la desigualdad en este país. El 70% de la población está empobrecida. También hay un dato de que en zonas rurales 1 de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema, lo que significa con menos de $1 al día.
mientras que la riqueza de este país se reúne en manos de un reducido grupo de familias, creo que 17 grandes familias. Incluso hay otro dato que me ha sorprendido, que Honduras es el país con mayor número de multimillonarios de Centroamérica. Esto es insostenible, ¿no? Sí, efectivamente, yo confirmo lo que estás diciendo. De acuerdo a diversas investigaciones internacionales incluso, en Honduras existen 225 personas, no familias, 225 personas que cada una tiene un capital individual que está por encima de los 150 millones de dólares, que cada año estaría aumentando en 20 millones. En 20 millones. Esas personas son las que tienen que ver con toda la economía del país, incluyendo la pequeña tienda que puede haber en la profundidad de la montaña, los productos que ahí se venden. Finalmente, las ganancias van a parar en las arcas de estas 225 personas, que si se van uniendo unas con otras, no pasan de 17 familias, como muy bien lo has anotado, José Luis. A la par de esas 225 personas, con esa concentración de capitales, nos encontramos con un campesino indígena que gana 40 lempiras, que no son ni siquiera $2. $2. Y con esos 40 lempiras, que no son ni $2, esa persona no puede ni siquiera comprar una libra de queso. Eso es lo que gana diariamente. Por lo tanto, nos encontramos en un país en donde el problema no es la pobreza, es decir, no es la ausencia de riqueza, pues, porque tenemos un país que tiene costas, tiene valles, tiene montañas, tiene mesetas, una enorme biodiversidad, una riqueza tremenda en biodiversidad. El problema de Honduras es la distribución de la riqueza, porque aquí se cumple de una manera cabal que tenemos un proceso de producción colectiva de la riqueza que finalmente acaba en un proceso individual de la distribución, de la concentración de esa riqueza. Entonces, ese es el problema fundamental de Honduras, que es el país, de acuerdo también a diversas investigaciones, con la mayor desigualdad en el continente más desigual del planeta. O sea, mientras continuemos con esto, porque es un proceso infinito de concentración, a la par del proceso de miseria de la mayor parte de la sociedad hondureña, aquí no hay cambio aquí no hay reforma ni cambio que sea posible si no tocamos frontalmente ese sistema de concentración de capital que es productor de violencia y es productor de empobrecimiento. Ahí es donde tenemos el problema fundamental del país, el problema estructural del país, lo encontramos en esto. Por eso nosotros desde Radio Progreso y del ERIC proponemos constantemente un nuevo modelo de sociedad que esté basado, por ejemplo, en un proyecto nacional de soberanía con una propuesta de empleo, con una propuesta de educación, con una propuesta agraria y una propuesta fiscal que de algún modo nos conduzca hacia la disminución de la concentración de la riqueza y vaya ampliando la distribución de la riqueza en más amplios sectores de la sociedad hondureña. Esto es posible. Esto basta con que haya disposición y decisión política para que vayamos reduciendo la concentración de la riqueza y vayamos ampliando la proyección de la riqueza en más amplios sectores de la sociedad hondureña. Lo que ocurre es que para que logremos esto necesitamos una enorme voluntad política y que el Estado, en lugar de ser negocio
para unas pocas familias se convierta en un factor decisivo para impulsar políticas públicas que regeneren la sociedad hondureña desde el bien común. Y después hay otro gran tema, decía, un país diverso, rico, con una naturaleza explosiva, diría yo, que está siendo vendido en una política extractivista donde ríos, montes, minas se están vendiendo a grandes multinacionales, desplazando a poblados indígenas que tienen que huir de sus tierras porque se les echa prácticamente, y donde bueno, se compran voluntades y crean mucho conflicto, incluso división entre la propia gente que ocupa el terreno. Ese también es un problema muy grave, ¿no? Sí, es un problema continental, porque hay una opción de las multinacionales en alianza con las oligarquías criollas locales y con la burocracia política para impulsar el extractivismo como modelo fundamental de concentración y de acumulación de capital. Pero esto en Honduras es especialmente acentuado, porque aquí en Honduras tenemos, mira, insisto, una alianza que yo le llamo alianza perversa de tres grandes actores, que son las multinacionales, especialmente de Canadá, de Estados Unidos, pero también de la China, pero también incluso hasta de Holanda y de los países nórdicos e incluso de España, multinacionales que establecen alianza con estas 225 personas que son propiamente la oligarquía hondureña y con la casta política, la burocracia política, que todo el mundo se beneficia, esa triple alianza que con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo de los militares y del crimen organizado, impulsan este proyecto extractivista, que es lo que tú ya has dicho, ¿no? Que no es sino utilizar el Estado para el concesionamiento de bienes de la naturaleza, particularmente ríos, pero también para la privatización descarada, por ejemplo, de carreteras o de la salud, de la educación, de la energía eléctrica y de todos aquellos rubros que tendrían que tener un beneficio social. Se privatizan, se concesionan y entonces la población hondureña en general finalmente queda como rehén de un Estado al servicio de esta triple alianza y por lo tanto nos lleva a que los bienes de la naturaleza estén controlados por ellos y las poblaciones indígenas, campesinas, amenazadas. Muchas de ellas han tenido que desplazarse de sus territorios porque de pronto, yo tuve un ejemplo hace unos pocos años, siete comunidades me dijeron, Padre Melo, necesitamos hablar con usted en una asamblea, venga por favor. Llegué yo y las 7 comunidades lo que me dijeron, mire, ve este documento. El periódico oficial, que se llama La Gaceta en Honduras, establecía que el Estado, bajo un decreto legislativo, le había dado la concesión a un empresario de todo ese territorio donde habían 3 ríos. Y todas esas comunidades, de pronto 7 comunidades, se encontraban que no tenían nada que hacer, porque sus territorios, incluso sus propias viviendas, ya no les pertenecían, porque habían sido concesionadas por encima de la clásica tradición del respeto a la empresa privada. Estaba el concesionamiento a una determinada transnacional en alianza con socios locales que expulsan a las poblaciones. O, por ejemplo, pueblos indígenas que tienen su cementerio ancestral, pues, y tú sabes la relación que hay con los ancestros. De pronto dicen los pueblos indígenas, no, es que el cementerio está concesionado porque allá hay una mina y tenemos que irnos. Entonces, es decir, bajo la amenaza del modelo extractivista, muchas comunidades se ven obligadas incluso a desplazarse. Van buscando ubicarse en los centros urbanos o tienen que emigrar con todos los costos que significa hacia Estados Unidos, porque en este país el modelo extractivo los ha expulsado.
Hay otra cosa, yo como miembro de Entre Culturas, ONG de la Compañía de Jesús, que defiende el derecho a la educación y piensa que la educación es el motor más importante de transformación, no solo personal, sino comunitaria y de un país, estos días me ha sorprendido mucho conocer que Honduras dedica muchísimo más gasto, por ejemplo, a defensa y a militarización que a la educación, que es un 5,4% de su PIB, frente a un 8% que había hace una década y que es el presupuesto actualmente más bajo de los últimos 15 años de un gobierno de Honduras dedicado a la educación y donde el 50% de su población es menor de 18 años, es decir, que ahí está el futuro. Pasa que da la sensación de que a veces los gobiernos quieren tener una sociedad poco formada para que pueda ser menos crítica y tal vez más manipulable, pero es importantísimo que un país garantice la educación del 100% de sus jóvenes, que puedan acabar y que la sociedad tenga capacidad suficiente y formación para saber lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sí, yo creo que una de las enormes diferencias entre las sociedades está en la educación. Fíjate que yo recuerdo, José Luis, que ya para 1886 el Estado de Costa Rica destinaba el 16% de su presupuesto a la educación. Ya en aquel tiempo, en aquellos años. Hoy, en pleno siglo XXI, Honduras está destinando en torno al 58% de su presupuesto para defensa y seguridad y apenas el 20% está destinando de su presupuesto, está destinándolo para educación. Mientras estemos así, es impensable que podamos avanzar a un nuevo escenario. Y la educación, desde mi punto de vista, tiene que estar también íntimamente unido con una propuesta de empleo y una propuesta de transformación agraria, para que entonces podamos, junto con la propuesta educativa de una sociedad, podemos tener una respuesta también de productividad y de empleo. Por eso yo insisto a los organismos cuando tengo ocasión, miren, aquí ustedes, con que ustedes nos ayuden a nosotros a presionar para que se disminuya drásticamente la inversión en policías y en militares, que aumente la educación, pero además la educación técnica, primordialmente técnica, y que a la vez se hagan propuestas de fortalecer la mediana, la micro y la pequeña empresa, tanto rural como urbana, para que entonces podemos tener la garantía del despegue de una juventud que, educada, tiene inmediatamente oferta de empleo técnico y además puede emprender su desarrollo en el campo, para que así podamos ir revirtiendo progresivamente este modelo de concentración que se consolida en la medida en que la propuesta educativa no solamente es pequeñísima, sino que está orientada a fortalecer el propio modelo con profesionales que vienen a garantizar el modelo extractivista, el modelo de concentración y el modelo de concesionamiento y de privatización de los bienes públicos. Antes decía que una de sus fuentes de esperanza era la solidaridad internacional. Es verdad que, aunque a veces da la sensación de que aquí están solos y a mucha distancia del resto del mundo, se le reconocen. Hace 3 años le otorgaron a este trabajo en su persona el premio Rafto en Noruega por la defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos. Además, Radio Progreso, y eso lo he podido comprobar aquí personalmente, es objeto constante de visitas internacionales desde voluntarios de otros países, como es mi caso, congresistas americanos, alcaldes españoles, investigadores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Qué importante es que haya altavoces fuera de Honduras que cuenten esto y que se tenga apoyo internacional y solidaridad y sobre todo empatía con esta situación. Mira, de lo que yo he venido comprobando a lo largo de los años es que
penosamente, con vergüenza puedo decirlo, en Honduras tenemos muy poca seguridad para nuestro trabajo. O sea, seguridad jurídica, seguridad ambiental. A nosotros incluso, por ejemplo, a nosotros se nos tiene sometidos a una campaña permanente de estigmatización. O sea, ¿qué es lo que dicen de nosotros con frecuencia? No, esa radio es una radio revoltosa. Esa radio y ese Eric son enemigos del desarrollo, son promotores de la violencia, son desadaptados sociales. Así nos dicen, o sea, hay una estigmatización por parte de los grupos de poder, incluso del gobierno. Por eso nosotros cada vez más, y por eso lo digo con algo de vergüenza, porque nuestro principal respaldo tendría que estar en el país, en las instituciones. Cada vez más tenemos que recurrir a la solidaridad internacional, tanto oficial como el sistema interamericano, como de nuestros compañeros y compañeras de la Compañía de Jesús, como es el caso de Entre Culturas o Alboan, u otras instancias de, por ejemplo, de los Estados Unidos. Eso a nosotros nos permite tener fortaleza para defender nuestros derechos, no porque queramos defender nuestros derechos como Eric y como radio, sino para ser defensores de los derechos del pueblo hondureño, al cual nos debemos y para quienes va dirigido nuestra voz, nuestro quehacer y nuestras energías y nuestras ilusiones. Por eso mismo yo quiero, empezando a agradecer la solidaridad, por ejemplo, española, para con nosotros, porque esa solidaridad revierte en fortaleza nuestra y eso fortalece a su vez nuestro trabajo en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión para poder decir la palabra oportuna en el momento oportuno en un país que necesita urgentemente una transformación desde la perspectiva de la voz de los más pobres. Bueno, pues con este mensaje dedicado a la audiencia española y a todos los que queremos y estamos cerca de los hermanos centroamericanos y hondureños en especial, muchas gracias, Melo. Un placer estar aquí y enhorabuena por su trabajo y el de todo su equipo. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias por tu presencia. Y a través de tu palabra y de tu presencia, quiero ratificar e insistir la gratitud a Entre Culturas, al pueblo español, que yo quiero decir que cada vez más vamos encontrando esa cercanía y esa solidaridad que, insisto, aquí para nosotros es cada día más necesario en la lucha por convertir este país en un país más compartido por toda su población. Muchas gracias.